SER Podcast. Y lo primero que vamos a hacer a esta hora es irnos en directo a Estados Unidos porque el Consejo de Seguridad Nacional acaba de descartar que haya actividad alienígena extraterrestre detrás de los objetos voladores no identificados que ha estado derribando el ejército estadounidense desde el viernes. Que puede parecer un titular un poco friki para abrir hora 25, pero es que el Pentágono no había descartado este escenario en sus últimas explicaciones públicas. Ahora parece que sí lo descartan. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, hace unos minutos, además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en rueda de prensa también ha querido dejarlo claro. Lo escuchamos. No hay ninguna, insisto, ninguna indicación de que se trate de aliens o de actividad extraterrestre. Un comentario que ha provocado, por cierto, algunas risas entre los periodistas presentes en la sala. Y en estos momentos, el secretario de Prensa de Seguridad Nacional, John Kirby, está proporcionando detalles sobre los 3 objetos, aún sin identificar, derribados en los últimos 3 días. Por ahora, Kirby evita hablar de globos o proporcionar cualquier descripción. Asegura que no se sabe aún a quién pertenecen o cuál era su función, pero que fueron derribados por 2 razones. La primera, porque suponen una amenaza para los vuelos comerciales, y la segunda, porque tras la detección del globo espía chino se ha intensificado el control del espacio aéreo a través de radares. Kirby, por cierto, también rechaza rotundamente que hayan sido derribados fruto de la presión política a raíz del incidente del globo, pero lo cierto es que aquí, Aymar, son muchos, la oposición para empezar, quienes exigen respuestas ante estos acontecimientos. Sara, gracias. Gracias. En lo terrenal, hora 25, deportes a partir de 1:30. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora toda la expectación en el circuito de Silverstone, donde se presenta el Aston Martin, el coche de Fernando Alonso para esta temporada de Fórmula 1, con muchas esperanzas de que vuelva a competir para estar entre los primeros de la clasificación. En fútbol se cierra la jornada con el Español Real Sociedad, que comienza a las 9, y mañana vuelve la Champions, octavos de final, con una primera entrega que tiene una eliminatoria estrella: París Saint-Germain, Bayern de Múnich. Y relacionado con el deporte, uno de los testimonios del día. Soy homosexual y no quiero esconderme por más tiempo. Quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, solo con amor. Es Jakub Jankto, un futbolista del Getafe que ahora mismo está jugando cedido en un equipo de Praga. Su testimonio es importante porque es el primer jugador que ha pasado por la Liga en España que sale del armario abiertamente, un tema que siempre ha sido complicado en el fútbol, un tabú tremendo en ese deporte, y ahora este chaval de 27 años lo normaliza y se lo cuenta tan feliz a todos sus seguidores. Así empieza Hora 25. Con la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana veremos más nubes en todo el país, pero no se trata de un cambio de tiempo destacable, ya que durante muchos momentos estas nubes serán tan tenues que igualmente va a hacer sol. Solo esperamos alguna débil precipitación en el estrecho, donde el viento de levante seguirá soplando con fuerza, también en el sudeste peninsular, especialmente en el interior de Murcia, con algunas lloviznas. Mañana temperaturas en grandes cambios, ambiente de pleno invierno durante la mañana, la tarde al sol será agradable. En Canarias, cambio de tiempo más destacable con chubascos a última hora y sobre todo el miércoles. Hora 25. Aymar Bretos. La decisión del Tribunal Supremo que hemos conocido hoy cierra el paso a la vuelta de Oriol Junqueras a la política institucional. No podrá presentarse a unas elecciones hasta 2031, pese a la reforma del Código Penal que Esquerra Republicana pactó con el gobierno. A raíz de esa reforma, los jueces del Supremo han revisado la sentencia del exvicepresidente catalán y la del resto de condenados por el procés, y aunque les retira la condena por sedición, porque es un delito que ya no existe, los condena ahora por desobediencia y por malversación agravada. Aquí está la clave. En vez de aplicarles la nueva modalidad suave, digamos, del delito de malversación, que prevé penas más bajas si el cargo público no se enriquece con el dinero malversado, en vez de eso, el Supremo mantiene la aplicación de la versión más grave de la malversación. Esto hace, más allá del futuro de Junqueras, esto hace que en la práctica la rebaja parcial del delito de malversación que tanto ruido político y erosión le ha generado al gobierno, en el fondo no vaya a tener ningún efecto, ningún beneficio político, porque dice el Supremo: muy bien que hayan rebajado esto, pero nosotros seguimos aplicando la de arriba. Y ya no es solo lo relacionado con el delito de malversación. El Tribunal Supremo, que no asume la intención del legislador de que el delito de sedición se sustituya por el desórdenes públicos, el Supremo
le deja un recado al Gobierno y al Parlamento en su auto y dice que el cambio en el Código Penal puede dejar impunes los procesos secesionistas en los que no haya violencia. Pedro Jiménez. El Supremo publica la nueva sentencia por el 1O tras la reforma de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal y advierte el alto tribunal que deja impunes los procesos secesionistas sin violencia. Indultados de la pena de prisión, los magistrados rechazan rebajar a los líderes independentistas la accesoria de inhabilitación porque no acogen el delito de malversación atenuada al que se agarraban las defensas y el letrado del Gobierno. Oriol Junqueras y Dolors Bassa siguen inhabilitados hasta 2031, Jordi Turull y Raúl Romeva hasta el 2030. Ahora son condenados por desobediencia y malversación agravada. Los Jordis, Cuixart y Sánchez se quedan con una condena por desórdenes públicos. Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn son condenados por desobediencia. El tribunal niega que el derogado delito de sedición pueda conmutarse por el nuevo de desórdenes públicos agravados y sobre la malversación señala que los fondos públicos de la Generalitat para la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quienes la promovían, desarrollada después de reiterados requerimientos del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro. Ánimo, pero de venganza, es lo que ve Junqueras en la actuación del Supremo. Es evidente que el Tribunal Supremo antepone su voluntad de revancha, antepone su voluntad represiva, retuerce la interpretación del Código Penal, retuerce la interpretación del delito de malversación. Para el líder de Esquerra, el Supremo pasa de la reforma alumbrada por el Congreso y sigue usando el Código Penal del PP, un PP que no oculta su sintonía con sus señorías del Alto Tribunal. El Estado de Derecho funciona, corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas. Pues para el Gobierno la actuación del Supremo deja claro que en Génova mentían, que no se estaba poniendo a los condenados una alfombra roja directa a las urnas. Aquello que habían planteado, en definitiva, trasladando que algunos se podrían presentar a las elecciones, el señor Puigdemont en concreto, ¿no? Se ha demostrado que era mentira. Todo aquello que habían dicho. Sobre el cabreo de Esquerra, en el PSOE aseguran que van a seguir buscando soluciones dialogadas con ellos, pero con un límite claro, la Constitución. Información de David Junquera. 8:07 de la tarde, 7:07 en Canarias. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A usted el cardiólogo le mandó a hacerse unas pruebas. ¿Cuándo fue esa consulta original con el cardiólogo en la que le dice te tienes que hacer estas pruebas? Ahora, en enero, hace unos 15 días. ¿Le han hecho las pruebas? ¿Cuánto han tardado en hacérselas? No, en enero tuve la consulta. Sí. ¿Y cuándo tiene cita para ver con el cardiólogo el resultado de esas pruebas? En el mes de octubre del año que viene. En el mes de octubre de 2024. 2024, sí, eso es. Javier, gracias. Nada. Esto le ha sucedido a Javier dentro del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Cita con el cardiólogo para ver el resultado de sus pruebas dentro de año y medio. Y por cosas como estas se reunieron ayer cientos de miles de personas en las calles de Madrid protestando contra el deterioro del sistema de salud. Pero dice Isabel Díaz Ayuso que son manifestaciones producto de la frustración de la izquierda. Quiero que quede claro también que esta manifestación política, estas huelgas políticas, no tiene nada que ver con la verdad. Lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, sobre todo para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas. Porque la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda y lo único que se vio ayer en la manifestación es precisamente esa frustración. Hoy la Consejería de Sanidad, que no el consejero, se ha reunido con el comité de huelga. Otra vez sin acuerdo. Radio Madrid, Javier Carrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin acuerdos, sin avances y sin ninguna concesión por parte del gobierno de Ayuso. Los médicos del comité de huelga acudían optimistas a la reunión tras la manifestación de ayer. Incluso han rebajado sus exigencias para llegar a un acuerdo. Hemos hecho un esfuerzo adicional en disminuir nuestras líneas rojas. Pero como explicaba su portavoz Ángela Hernández, no ha servido para nada. La Comunidad de Madrid no quiere tocar el presupuesto. El consejero de Sanidad, que no acude a las reuniones, sigue buscando excusas. Ahora dice que no acepta las peticiones porque son nuevas. Y desde Israel, la presidenta Ayuso mantiene la confrontación. El hartazgo de la gente es inmensa, con una huelga política que están alimentando desde hace meses. La sanidad de Madrid es la segunda mejor de Europa. No me vale que están todas mal, porque no es cierto, es que la sanidad pública de Madrid no está mal. Olvida la presidenta que en Madrid está a la cola en inversión en atención primaria. Esa es la principal queja de los médicos, que van ya por su 11ª semana de huelga. El gobierno, sin embargo,
le dice a Ayuso que escuche lo que sucedió ayer. Que se ponga manos a la obra, que realmente destine los recursos sanitarios que se necesitan, que dignifique las condiciones de los profesionales, que dialogue con los profesionales sanitarios y que no eche balones fuera, como parece estar haciendo la señora Ayuso. Puede ser una tentación utilizar la sanidad para desgastar a un gobierno autonómico, y esto beneficiará a partidos políticos. Lo que no es una solución a un problema sanitario, como os le digo, es global y que afecta a todos los españoles. Es Borja Semper, nuevo portavoz del PP, partido que gobierna en Andalucía, comunidad en la que sindicatos y oposición están poniendo hoy el grito en el cielo por una orden que prepara la Junta que permitirá por primera vez a médicos de centros privados utilizar instalaciones públicas para atender pacientes. La orden todavía es un borrador, dice la Junta que servirá para actualizar los precios que se le pagan a la sanidad privada por las operaciones que derivan desde la pública, pero también va a permitir eso, que un anestesista privado, por ejemplo, entre a un quirófano público. La Junta asegura que solo se hará en situaciones excepcionales, pero los sindicatos creen que es el primer paso para la privatización del servicio. Radio Sevilla, Ana Fernández. La voz de alarma la daba a primera hora por Andalucía, que alertaba de que en caso de aprobarse esta orden, por primera vez se podría concertar la atención primaria con la privada. En el documento se detallan los precios que habría que pagar a la privada si se solicitasen sus servicios. Por ejemplo, 150 euros por la primera consulta y 90 para las sucesivas consultas que podrían realizarse en los centros de la sanidad pública. La consejera de Salud, Catalina García, no lo ha negado, aunque dice que esto se hace en comunidades gobernadas por el PSOE y que la norma se cambia no para privatizar nada, sino para actualizar tarifas. Una orden que ya existía. Viene a establecer tarifas para que todo aquello que el Servicio Andaluz de Salud tenga que, en un momento dado, un concierto, una prueba diagnóstica, sacarla fuera del servicio, tenga un precio máximo. Los sindicatos, incluido el sindicato médico, entienden que esto es abrir la puerta a la privatización. Rafael Ojeda es su presidente en Sevilla. Necesitamos es aumentar el presupuesto sanitario en Andalucía, que sigue siendo de las comunidades con el presupuesto sanitario más bajo de España. Por Andalucía y el PSOE ya han pedido explicaciones y una rectificación al presidente de la Junta. Pero más allá de la sanidad, el problema político que tiene ahora mismo el PP sobre la mesa, interno además, son las críticas de algunos de los suyos, de los más duros dentro del PP y todo su ecosistema a cuenta del aborto. Después de que el Tribunal Constitucional avalara la semana pasada la ley de plazos de Zapatero, Feijóo, al que tampoco le quedaba otra que aceptar esa decisión del Constitucional, Feijóo habló de una ley correcta. Una ley correcta en términos generales, constitucional, y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Esto que dijo Feijóo ha encendido a los sectores más duros. Exministros como Jorge Fernández Díaz o Jaime Mayor Oreja han criticado que el líder de su partido asuma la ley de plazos. Mayor Oreja, en un comunicado de la asociación NEOS, acusa a Feijóo de abandonar las convicciones más profundas de una parte sustancial de su electorado. Una crítica que parece suave escuchando a los obispos, al ala más dura de los obispos españoles, entre ellos algunos clásicos como Munilla, que ahora está en Alicante. La traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta. Ya no se puede ir más lejos. O sea, usted está reconociendo el aborto como un derecho. A ver, como alguien con recta conciencia puede apoyar un partido político así. Visto la que se le estaba montando al PP a 4 meses de las elecciones, la dirección nacional del partido ha intentado hoy apagar el fuego diciendo que ellos no han dicho que el aborto sea un derecho de las mujeres. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, además de los exministros que han hecho públicas sus críticas, en privado, senadores y diputados del ala más conservadora no han ocultado tampoco su descontento porque aseguran asumir la ley de plazos es de facto asumir que el aborto es un derecho. El ala conservadora del partido recuerda que la ponencia en vigor que se aprobó en 2017 recoge expresamente, y es textual, que el aborto nunca debe entenderse como un derecho. Este asunto ha generado estupor también en las bases del partido, y es que en algunos territorios reconocen haber recibido llamadas de los afiliados tras las declaraciones de Feijóo, mostrando su sorpresa por el cambio de posición. Hoy el portavoz de campaña, Borja Semper, ha intentado calmar los ánimos, insistiendo en que Feijóo nunca ha dicho que el aborto sea un derecho. No hemos hablado en ningún momento que el aborto es un derecho, lo cual no le quita entidad e importancia. Y nuestro modelo reconoce unos parámetros para poder interrumpir voluntariamente el embarazo, que es a través de los plazos. Es un modelo
aceptado y aceptable por el Partido Popular. Aunque lo cierto es que Feijóo sí ha hablado en el pasado del aborto como de un derecho. Tenemos un pasaporte de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, salvo Polonia, tienen regulado ese derecho y me parece que esa situación hay que regular. Génova trata de cerrar la vía de agua, pero el ala dura insiste: asumir la ley de plazos es ir en contra de la ponencia y los estatutos del PP. Hora 25. Aimar Bretos. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la subida del salario mínimo, un 8%, a 1.080 euros. Esta tarde el presidente Sánchez ha publicado en redes sociales un vídeo hablando con dos jóvenes que lo cobran, Mari Carmen y Óscar, ha estado en sus casas. Sobre la oficina somos 20 personas. ¿Vosotros cobráis eso? Sí. La subida se nota... Y luego también que nos hacen indefinido. Más allá de nuevas modalidades de comunicación política, es cierto que el debate sobre la desigualdad dentro de las empresas se ha reactivado en las últimas semanas. Javier Ruiz, el jefe de economía de la SER, ha sacado la calculadora cuánto han subido el sueldo los consejos de administración y los presidentes de las empresas del IBEX y cuánto han subido las nóminas de sus trabajadores. Son datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ruiz. Buenas tardes, sí, y esos datos dicen que la austeridad va por barrios. En los barrios altos, consejos de administración, consejeros delegados y presidentes, las subidas de sueldo han quintuplicado a los de los barrios bajos, a las de las plantillas. Los presidentes de las empresas españolas se han subido el sueldo un 43% en los últimos años y en caso del IBEX se han subido el sueldo un 56%, 5 veces lo que se lo han subido a los trabajadores. En dinero, un empleado medio ha pasado de cobrar 1.900 euros al mes a cobrar 2.086, un 11% más. Un presidente medio ha ganado 726.000 euros más al año como media. Y un presidente del IBEX se ha subido el salario en 2.169.000 euros. Ha pasado de cobrar 3,8 a cobrar 6 millones, unos 180.000 euros más al mes. Así que las cifras dicen que la moderación salarial se queda en las plantillas y, ojo, esto no incluye el festín de los resultados. Ese festín es el de 2022. Hora 25. Aimar Bretos. Esta mañana, poco después de las 12, unos cuantos millones de oyentes se habrán llevado seguro una sorpresa. Ángeles Barceló, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tu voz sonando para 8 millones de españoles. Qué nervios, qué tensión, qué tensión. Alcina, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes de la SER. Y a los oyentes bueno, de la COPE. A los de Onda Cero y a la COPE también. Y Carlos Herrera puede saludar a los oyentes de Onda Cero. Hombre, yo saludo a los de Onda Cero y los de la SER porque he trabajado en Onda Cero y en la SER. O sea, aquí... Primera emisión conjunta de la COPE, de Onda Cero y la SER desde la Fundación Telefónica. Una charla moderada por Ortega entre Ángeles Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, que han demostrado mucha complicidad dentro, obviamente, de la sana competencia. Oye, fíjate, ha invitado a este tío y yo te he invitado a este otro, pues coño, me podía haber ocurrido a mí. A mí eso me pasa cada vez que Ángeles entrevista al presidente del gobierno. Pues a mí me pasa cada vez que tú entrevistas a alguien del PP. Que siempre digo, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí? ¿Por qué no se le ha ocurrido a Pedro Sánchez, no? ¿Qué querías decir? Bueno, ¿no? tampoco se le ha ocurrido a Feijóo venir conmigo. O sea, ¿no? que Dices? Una vez. Ah, pues mira. Una vez. Pues desde aquí hacemos un llamamiento al señor Núñez Feijóo para que vaya al programa de Ángeles mañana mismo. Venga, pues yo hago un llamamiento para... Bueno, han aprovechado para dejar, como escuchábamos, algún que otro recado entre ellos, pero ha sido un programa especial, precioso, conjunto, para dar las gracias a todos los que escuchan la radio y hacen posible que este medio, con toda su historia, todavía siga viviendo como hoy sus pequeñas primeras veces. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. Impresionante la manifestación de médicos, sanitarios y otros ciudadanos este domingo en Madrid. Pero no solo porque hayan acudido a centenares de miles, sino porque la presencia era aún mayor que en la convocatoria de noviembre. Esto es lo verdaderamente nuevo, que una protesta no solo no decaiga con el transcurso del tiempo, sino que aumente. No ha importado el cansancio y, lo que es más importante, usuarios, pacientes y sus familias siguen apoyando a los sanitarios y a la sanidad pública. Pero hay otras novedades, como la ausencia de límites en la reacción de la presidenta madrileña, que ha superado sus anteriores improperios, atribuyendo la protesta a una pequeña minoría de 50 o 60 supuestos médicos, ya que albergarían razones partidistas.
es una manera de burlarse de los manifestantes, al menos 250.000 personas. También es una forma de tapar que Madrid es la colista en gasto público para la atención primaria, aunque sea la comunidad de mayor tamaño económico. Esta vez su portavoz, Enrique Osorio, ha logrado perpetrar una frase aún más disparatada que la de su jefa. Dice que los manifestantes están intentando reventar el mejor sistema sanitario que hay en España. Hay que ser petulante y hay que minusvalorar mucho a los ciudadanos, como si admirasen las autolesiones. También es nuevo el apoyo explícito, sin fisuras, de Alberto Núñez Feijóo a cómo sus varones gestionan la sanidad. Incluye, claro, a su sucesor en Galicia, que también ha afrontado una manifestación masiva de protesta. O sea, ya sabemos cuál sería el futuro de la sanidad bajo un gobierno de la derecha. Degradación, menor gasto, desprecio a los disidentes. O sea que esto era la moderación, el centrismo, el respeto al estado del bienestar y las buenas maneras. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Janet cantándole ¿Por qué te vas? A Carlos Saura esta tarde en su Capilla Ardiente. Muchísima emoción allí. Dani de la Fuente. Tan emocionante, Janet, como escuchar los tambores de Calanda en la Capilla Ardiente. Hoy, bueno, los tambores de Calanda ha sido brutal. Se merecía esto, se ha ido a lo grande. Tambores que han acompañado a este director aragonés, discípulo de Buñuel, en su despedida, que ha acogido la Academia de Cine y en la que han estado sus 7 hijos y su última mujer, Eulalia Ramón. Trabajando hasta el último momento, una obra de teatro con India Martínez sobre Lorca y él, y a una Ana, nuestra hija, que era su representante, le firmó su último contrato el viernes. Un ballet que veremos próximamente, una obra de teatro que se estrena el miércoles con India Martínez muy emocionada despidiéndose del maestro. Doblemente emocionante y todo para él. Y directores de cine como Pedro Olea, Mariano Barroso, Gutiérrez Aragón o Almodóvar. Durante una década dificilísima de hacer cine, hizo varias obras maestras, supo reinventarse. El presidente del gobierno ha querido también homenajear a una de las figuras clave de la cultura. Si el cine y la cultura representan el alma de una sociedad, Carlos Saura, con todo su trabajo y con toda su obra, lo que hizo fue ensancharla. Homenaje y despedida que comenzó en la gala de los Goya y que han querido reivindicar la figura de uno de los directores que modernizó el cine español y que se queda con nosotros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.